El Señor Jesucristo me los bendiga, hermanos. Estoy aquí nuevamente con ustedes para compartirles algunas verdades espirituales en el libro de Ruth capítulo 1. Les voy a leer el verso 1 nuevamente. Dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. La vez pasada hablaba, hermano, acerca de esta hambre que azotó, esta crisis que azotó al pueblo judío, a los israelitas, pero que vino como consecuencia o causa, hermano, porque los israelitas cada quien vivía como le daba la gana, cada quien hacía lo que su corazón le dictaba o lo que de acuerdo a la opinión de ellos creían que era la manera de vivir sin tomar en cuenta los mandamientos de Dios. Y nos dice este versículo que el vivir de esta forma sin tomar en cuenta a Dios y sus mandamientos hizo que viniera una crisis económica, vino hambre física, hambre literal, hermano, en el pueblo de Dios. Ahora bien, esta hambre física, hermano, que vino como consecuencia de los pecados, pudiéramos decir que era un reflejo de algo que estaba sucediendo en sentido espiritual en la vida de los israelitas de ese tiempo. Y es que, hermano, los israelitas se entregaron al pecado que trajo como consecuencia la hambruna, pero el israelita se entregó al pecado porque podemos darnos cuenta que ellos habían dejado de tener esta hambre espiritual, esta hambre por los mandamientos de Dios, esta hambre por la presencia de Dios, esta hambre por tener una relación correcta con Dios. Y es que, hermanos, cuando el pueblo de Dios, cuando los hijos, las hijas de Dios, dejamos de tener hambre por las cosas espirituales, cuando dejamos de tener hambre por la palabra de Dios, por leerla, por practicarla, por deleitarnos en ella, cuando dejamos de tener hambre por buscar la presencia de Dios, hermano, el pecado se va a apoderar de nosotros. El pecado, hermano, nos va a llevar cautivos, como llevó cautivos a los israelitas, hermano, y esto les trajo a ellos como consecuencia esta crisis. Ahora bien, muchas de las veces pudiera ser, no siempre, no estoy diciendo que cada vez que suframos es consecuencia de algún tipo de pecado, pero sí nos podemos dar cuenta aquí cómo Dios permitió que viniera una crisis en el pueblo de Israel. Podemos ver cómo aquí Dios, hermano, envió esa hambruna literal, física, pero yo me puedo dar cuenta que Dios lo hizo con el propósito de despertar en ellos, en su pueblo, el hambre espiritual que habían perdido quizás ya hace mucho tiempo. Y yo me hago esta pregunta: ¿no será que a veces Dios permite que vengan a nosotros ciertas crisis, que quizás venga crisis al matrimonio, crisis en la salud, crisis en nuestra economía, crisis con la crianza de nuestros hijos? Pero ¿no será que a veces Dios lo permite, hermano, porque Dios está tratando de despertar en nosotros esa hambre espiritual que hemos perdido? ¿No será que, hermano, como nuestro corazón cuando nos entregamos al pecado se endurece, y pues muchas de las veces Dios nos habla por la buena y nos habla una y otra y otra y otra vez, pero como Faraón no hacemos caso, a veces tiene que venir la crisis, como le vino la crisis, hermano, al pueblo de Israel? Ahora cualquiera pudiera decir que qué Dios tan malo, tan severo, que los castigó con hambruna, pero yo, en lugar de verlo como algo malvado de parte de Dios, yo más bien lo miro como un acto de misericordia, como una manera de Dios llamar la atención de su pueblo para que su pueblo no se perdiera definitivamente, hermano. Y es que, si somos sinceros, muchas de las veces tiene que venir algo fuerte a nuestras vidas cuando estamos endurecidos por el pecado para que reaccionemos, para que despertemos. Tal como lo dijo el escritor cristiano C.S. Lewis en uno de sus libros, donde dijo de esta manera: Dios nos susurra en los placeres, Dios nos habla a través de la conciencia y Dios nos grita en medio del dolor. Mire, es que en los placeres la voz de Dios se vuelve como un susurro, como algo que casi no podemos percibir o escuchar, porque en los placeres, en la prosperidad, en el bienestar, lamentablemente el corazón humano es así, nos olvidamos de Dios, no lo escuchamos. Pero luego también dice C.S. Lewis que Dios nos habla a través de la conciencia, hermano. Y Dios en su misericordia siempre nos está hablando un poquito más fuerte a través de la conciencia. Pero dice C.S. Lewis, pero Dios también nos grita en medio del dolor. Es decir, a veces va a tener que venir algún dolor, algún tipo de crisis, pero esa crisis es como el grito de Dios queriendo despertar nuestras conciencias adormecidas por causa del pecado. Esta hambruna que le vino a Israel, yo puedo ver que era el grito
grito de Dios queriendo despertar las conciencias adormecidas de su pueblo, que se habían adormecido esas conciencias porque el pecado, hermano, esto es lo que hace, hermano, nos endurece a la voz de Dios, hermano. Entonces era una manera de Dios querer que su pueblo reaccionara, porque el pecado, hermano, te va a destruir. El pecado destruye vidas, el pecado destruye familias, el pecado destruye matrimonios, hermano. Entonces vemos que vino esta hambre en la tierra de Israel, pero yo me puedo dar cuenta que con esta crisis lo que Dios quería hacer era despertar el hambre espiritual de su pueblo. Así es que si estamos pasando por alguna crisis, no digo que así es en todos los casos, pero reflexionemos, meditemos y preguntémonos, Señor, ¿será que quizás hace tiempo perdí el hambre espiritual? ¿Será que ahorita quizás estoy entregado al pecado y me está pasando esto en mi vida o en mi familia porque usted quiere despertar mi conciencia adormecida? Bueno, es algo que yo se los dejo ahí para la meditación y solo quería compartir con ustedes esta verdad en el día de hoy. Dios me los bendiga, hermanos. Sigamos adelante con la ayuda del Señor. Bendiciones.